Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar La ciencia y el azar. Hablamos con Mireia Ortega. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos asombrosos, algunos de los cuales han sido resultado de la casualidad. Mireia Ortega, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos y autora del libro La ciencia y el azar, nos invita a un fascinante recorrido por algunos de los hallazgos científicos que se produjeron, al menos en parte, gracias a acontecimientos inesperados. El fósforo blanco, los rayos infrarrojos, la anestesia, la penicilina, el microondas o la Viagra son algunos de esos hallazgos en los que la serendipia, es decir, esos hechos felices que ocurren fruto de la casualidad, ha jugado un papel crucial en el avance del conocimiento. Hablamos con Mireia Ortega, doctora en biomedicina, es divulgadora científica, además es vocal de Relaciones Internacionales en la Asociación Catalana de Comunicación Científica y autora de un libro que se titula La ciencia y el azar. Bueno, ante todo un saludo, Mireia, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días. Empecemos por el libro La ciencia y el azar, está editado por Pinolia y cuentas 14 casos en los que, la ciencia y el azar han ido cogidos de la mano. Son muchos los temas, podemos mencionar algunos si te parece, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el del fósforo blanco, porque creo que interesa conocer esos derroteros insólitos de la investigación, sobre todo en ciertos momentos de la ciencia, ¿no? Eso pasó en 1669 y las cosas eran muy diferentes a las de ahora, la verdad. Incluso, de hecho, en el fósforo blanco su descubridor, porque no, el fósforo no se inventa, sino que se descubre, no es lo que hoy llamaríamos ni científico, era alquimista. Digamos que no seguían en esa época un método científico que hoy tenemos como, pues observación, formulación de una hipótesis, unos experimentos, unos análisis. Era un poco un poco como la cocina, ir probando. Prueba y error, ¿no? Correcto. Sí que tenía sus libros de otras personas que se dedicaban a lo mismo, pero bueno. Le llamamos laboratorio de Henning, que es el que descubrió el fósforo blanco, le llamamos laboratorio, pero bueno, tendríamos que ver qué tipo de estancia era esa. Y descubrió pues el fósforo buscando la piedra filosofal, la famosa piedra filosofal, que en esa época, sobre todo en la Edad Media, muchos alquimistas intentaban conseguir porque creían que lo transmutaba todo al oro. Podían conseguir ese producto y bueno, de hecho nunca se encontró, pero ellos seguían en su empeño. No sabemos bien qué pasa en la mente de Henning Brandt en el momento en que relaciona que a lo mejor para conseguir oro necesita algo que se le parezca de color. Lo digo porque usó su propia orina, que tiene ese tono amarillento. Y no utilizó un poco, sino que en la historia lo que nos ha quedado registrado, ¿no? Es que usó 50 cubos de orina para intentar, encontrar la piedra filosofal. No la encontró, pero encontró el fósforo, que tampoco está ni tan mal tampoco. Tampoco está nada mal.
Bien, no vamos a destripar toda la historia porque creo que es interesante. Ahí está el libro para quien lo quiere leer. Vamos a dar simplemente unas pinceladas de algunos de los temas que se anotan en el libro y que creo que además, como tiene mucha información adicional, creo que es interesante conocer toda la historia. Correcto. Otro tema muy interesante que a mí me ha llamado la atención, porque yo la verdad es que no lo sabía, y es la relación de William Herschel y los rayos infrarrojos. A William Herschel lo conocemos como astrónomo, como el descubridor de Urano. Es decir, es un astrónomo muy conocido. Su hermana, Caroline, también. Ahí nosotros tenemos una biografía de ambos, de William y Caroline, que ahí está apoyando a su hermano, pero también haciendo ciencia y, por supuesto, sin ella no habría sido posible lo que hizo. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, el papel de las mujeres en el libro es otro tema. De hecho, es conocido más bien también por ser fue el astrónomo del rey. O sea que la relación con los infrarrojos poca gente la sabe. Y eso también fue un experimento, no desvelaré mucho, pero fue un experimento en el que ya empezamos a poner un poco de ciencia de la que hoy en día ya conocemos. Es decir, él lo que hizo es poner bueno, usó unos termómetros. Hay que leerse el libro, ¿eh? Yo solo digo que usó unos termómetros para medir la luz, el calor que producía los diferentes colores de la luz, y puso un termómetro como control del experimento. Y eso ya es súper importante para ver que ya nos estamos acercando, estamos aún lejos, ¿no? Pero avanzando en lo que es la ciencia de hoy en día, en lo que ponemos controles positivos, controles negativos en los experimentos, pues para asegurarnos que lo estamos haciendo todo bien. Pues justo poniendo ese control al azar, en un sitio al azar, pues descubre allí unos rayos que son invisibles, pero que existen. Muy bien, ahí lo dejamos también. Hablas también de la historia de la anestesia. Ahí Hay mucha gente ahí metida en esta historia. existe el espectáculo con la investigación, con la casualidad, todo va unido ahí, ¿no? Sí, esta historia, bueno, a veces creo que puede ser incluso un poquito difícil de seguir porque aparecen muchísimos personajes. Y en esta historia pasa lo que ha pasado muchas veces en ciencia y sigue pasando, es quién realmente fue el autor o la persona que descubrió la anestesia, porque allí tenemos varios nombres. Hubo personas que hicieron cosas en paralelo, mientras algunos trabajaban con éter, otros trabajaban con óxido nitroso. En Japón, por ejemplo, ya hacía muchos años que se utilizaba otra mezcla. Entonces, la autoría del descubrimiento, bueno, yo he intentado poner un poco, hablar de todos, ¿vale? Pero eso pasa muchas veces en ciencia de quién es exactamente el que se lleva el mérito. Pues muchas veces hay piques entre ellos también. Y aquí hubo, en varias historias, hay piques entre investigadores que dicen, no, esto fue una idea mía o esto fue idea tuya, o yo no estoy de acuerdo en que patentes la anestesia, por ejemplo. Gente que quería, en la anestesia también pasa, pues gente que quería patentar y lo que le interesaba era el dinero. Gente que lo quería es ayudar, ¿no? A las personas a que no sintieran dolor y se negaban a la patente. Ahí hay un poco de todo. Empieza la historia como un espectáculo de circo, así como para poner un poco de interés para que la gente lo pueda comprender. Empieza todo como un espectáculo de circo, pero después a lo largo del capítulo te vas viendo que no sabes bien a quién atribuirle el descubrimiento. Y ya cuando te cuento que en Japón ya se usaba un mejunje para ello, dices, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, ese dato es muy interesante porque, claro, la historia la escribimos los que estamos en esta zona del mundo. Parece que las civilizaciones que existieron pues son los romanos, los griegos, los egipcios, como mucho, quizás los babilonios. Y para de contar, es como si no existiera esa zona asiática donde ha habido culturas milenarias y donde se han manejado conceptos de ciencia muchísimo antes de que los lográramos descubrir en Occidente, ¿no? Y ahí ese ejemplo que pones es muy interesante, ¿no? Como la anestesia, había por ahí un japonés antes de que llegaran estos que discutían sobre la autoría, que ya utilizaban la anestesia. Es verdad que nos centramos siempre en Europa y en América, pero hay mucha ciencia también por la parte más oriental, que no sé si porque costaba de salir del país, de la isla, pero nos llegaba o llega poca, ahora no, pero llegaba poca información desde allí en esos tiempos y poco a poco se va sabiendo un poco más.
Pero sí que es cierto que nos basamos bastante en Europa y en nuestro alrededor. Y es cierto, si tiramos atrás, como bien has dicho, nos vamos a los romanos, nos vamos a los griegos, pero no nos vamos a los japoneses o a los chinos, que ya hacía también pues años que estaban allí seguramente pues probando cosas y esto, mira, esto sería un buen tema también para un Sí, y además yo lo he hecho en falta, ¿eh? Yo he hecho en falta el que se escriba una historia de la ciencia basándose en esos personajes que existieron en esas culturas. Y ahí incluyo también a la India, no solo China, India, Japón, es decir, todo Asia tuvo unas culturas muy impresionantes y más antiguas incluso que las nuestras en algunos Sí, casos. sí, sí. Así que sería muy interesante. Pues mira, nada, si escribes el libro yo lo leeré, te lo prometo. Perfecto, mira qué buena idea. Muy bien, seguimos adelante. Hablas de muchas cosas, hablas de colorantes sintéticos, hablas de kécule y el benceno. Eso sí es conocido, vamos, yo lo he oído muchas veces, lo he mencionado incluso en alguno de mis podcasts, pero la historia no deja de tener su aquel, porque ahí ya mezclamos la ciencia con los sueños. Tal cual. Y bueno, y nos creemos también lo que nos dice, ¿no? Porque claro, eso tampoco lo podemos comprobar. Esta historia es, bueno, se está buscando la estructura, digamos, molecular del benceno, porque el benceno como compuesto ya se conocía, ya lo estaban usando. Lo que no tenían muy claro es que hay compuestos pues, que se llaman aromáticos o alifáticos que tienen forma de anillo. Entonces, claro, imagínate, para mí es algo como muy común, ¿no? En la carrera cuando estudié química orgánica, me cansé de dibujar anillos y pentágonos y hexágonos y bueno, pues claro, tienes que pensar que había un momento donde esto no se sabía y a alguien le vino ¿y si los átomos en vez de cadenas de carbono alargadas fuesen redondas? Bueno, que Cule dijo que eso lo soñó con una serpiente, ¿no? que se mordía la cola y que eso fue su inspiración. Y lo bueno también es que, bueno, lo creyeron o no lo creyeron, el tema es que lo dieron por bueno, porque el problema es que él en sí nunca pudo Es que soy demostrarlo. indemostrable. Además, si lo dices, o te lo crees o no te lo crees. No pudo demostrar ni que lo soñó, ni experimentalmente él tampoco lo demostró, lo demostraron más adelante, o sea, no se equivocaba, era un hexágono, pero lo descubrieron más tarde, y si no recuerdo mal, una mujer. Pero él pasó a la historia como, como el descubridor de la estructura cuando solo era como, para él era una hipótesis, realmente él en el laboratorio no hizo o no llegó a saber si era así o no, no tenía la evidencia científica, pero no se equivocó. Sí, porque en aquellos tiempos realmente lo que se sabía era qué cantidad o sea, qué proporción de átomos componían un compuesto, pero no se sabía físicamente cómo estaban ordenados esos átomos. Entonces había que Exactamente. especular a ver cómo estaban ordenados una vez que se sabía. Sabía que había 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, pero a ver cómo los unimos. Correcto, sí, ellos, bueno, hasta entonces solo lo pintaban como cadenas largas, ¿no? De hidrocarbonatadas, pero nunca nadie dijo, bueno, pues ¿y si esas cadenas pues se enlazan entre sí haciendo un círculo? Pues la inspiración le vino según lo que nos ha llegado, un día pensando cansado sobre qué estructura podría tener el benceno, se dijo que bueno, que estaba delante de una chimenea, que se quedó medio adormecido y que lo soñó. Claro, todas estas cosas nos llegan a lo mejor también de boca en boca y no sabemos la historia real, si él estaba enfrente de una chimenea o si estaba en un sofá, esas cosas esos detalles del libro, que bueno, que a veces también lo pongo, ¿eh? Es lo que nos llega de algunos investigadores o descubridores, es lo que nos llega, sobre todo de los más antiguos, nos llegan pues cositas que vamos a ver hasta qué punto están distorsionadas, que eso también puede pasar. Sí, es curioso porque además esas historias luego tienen un gancho que permite que, digamos, el público conozca el benceno, por ejemplo, y la estructura del benceno. Sin esa historia muchos ni se fijarían. O sea que muchas veces la historia potencia el conocimiento y ahí tenemos un ejemplo claro, aunque luego quede la duda de si es verdad o no, pero la anécdota siempre anima. Claro, nosotros nos llega lo que nos llega, la historia a veces es divertida, es curiosa, es interesante, pero claro, cuando más lejos nos vamos en el tiempo, digamos, en la historia, lo que nos llega es más difuso. Hay un ejemplo, si me permites, que es el de la penicilina, que es el del Dr. Fleming, que fue ganador
de premio Nobel junto con otros compañeros en el que la penicilina la descubrieron porque se le contaminó una placa. Esto no hace tantos años, esto hace relativamente poco. Pues bien, la historia de la contaminación de la placa, el por qué, aún no está claro. Había ahí por intereses también. Fleming no quería quedar como un microbiólogo patoso en el laboratorio y que ¿sabes? Y que se le contaminaban las cosas. Por otra parte, tampoco podía decir que pues se le contaminó porque la puerta estaba abierta y abajo trabajaban con hongos porque también dejaba mal al instituto, como, ¿sabes? Como para la prevención de que estas cosas pasaran. Entonces, fíjate que esto es hace relativamente poco, pero lo que nos llega tampoco está claro ni lo sabremos nunca. La hipótesis de si la contaminación llegó por la ventana. Llegó por, en algunos sitios pone que estornudó encima, eso él no lo dijo nunca. Pero, hombre, quedaría fatal, ¿eh? Como profesional, como investigador. Pero podría haber pasado también y que se enmascarara un poco así como contaminación accidental. Pero bueno, eso es lo que te comentaba, pues que nos llega lo lo que nos llega. A veces puede estar distorsionado, te imaginas que todo ha pasado igual que explica el libro, pero claro, a veces hay cosas que son sutilezas que a lo mejor no sabemos todos los detalles. Claro, y luego hay algunos que sí, digamos, se saltan todas las normas, ¿no? Como es el caso de la sacarina. Bueno, sí. Es que también lo comentas ahí en el libro. Sí, porque a veces me preguntan, oye, ¿y crees que esto, lo que tú explicas en el libro, es decir, que puedan surgir inventos o descubrimientos así que revolucionen la ciencia o el mundo, podría pasar esto ahora de esta manera? Y yo les digo, hombre, sí que podría pasar, pero ahora no tenemos, ahora tenemos mucho más cuidado con la prevención de riesgos. ¿Por qué digo lo de la prevención de riesgos? Porque el ejemplo de la sacarina es uno en el que la prevención de riesgos brilla por su ausencia, es decir, no hay allí ningún tipo de persona que controle esto. Además, ellos mismos, ¿no? En este capítulo lo que se explica es que, bueno, está trabajando porque quería sintetizar, si no me acuerdo mal, la molécula de la malaria y, bueno, un tratamiento para la malaria. Y bueno, se hizo unos experimentos, lo que fuese, y se fue a comer. Lo que te decía antes, se fue a comer, a cenar, no lo sabemos, a merendar, no, eso no lo sabemos. Sabemos que comió y sabemos que todo le sabía dulce. Entonces, bueno, lavó las manos y pensó, bueno, ¿qué está pasando aquí? Voy a cambiar de comida a ver si es que esta ha sido azucarada o lo que sea. Y todo le sabía dulce, hasta que llegó a la conclusión que el dulce salía de sus manos. Y entonces volvió al laboratorio y estuvo probando de todas las mezclas o experimentos o reacciones que hizo, cuál era esa que estaba bueno, que era tan dulce. Aquí hay un problema grande, es decir, Grave. muchos Sí, problemas. bueno, tuvo suerte, pudo Pues ser lo claro, último que hizo uno en su podría vida, haber ¿no? sido lo último que hacía y ya está. No, pero bueno, empezamos por lo fácil. Primero, el uso de los guantes no existe. Bueno, pues no hay guantes, no pasa nada, lávate las manos después de salir del laboratorio, pues tampoco. Dices, bueno, pues Tampoco se va a comer sin lavarse vale, las pero manos. lávate las manos antes de comer al menos. Ya da igual dónde hayas estado, mira, como si vienes de correr, da igual. O sea, no te has lavado las manos en ningún momento, ni antes de comer. Y después ya ir al laboratorio a probar todo lo que has hecho con las reacciones, pues suerte tuvo que nada era tóxico o potencialmente mortal, porque podría haber sido, pues, tú dices, ¿no? Lo último que hacía. Estas cosas hoy en día, bueno, pues tendrías que ser muy malo en tu trabajo y estar un poco y apreciar muy poco tu vida como para no tener conciencia de la prevención de riesgos. Entonces, ¿qué pasen estas cosas hoy en día? Mm, No deberían, no deberían. Bueno, de todas formas, en tiempos antiguos eso de probar sustancias era un capítulo casi obligado entre los alquimistas, los que empezaban, digamos, con la química, prácticamente distinguían unas sustancias de otras muchas veces por los sabores. Exacto, de hecho, hasta incluso, no sé si en el antiguo, ahora me lío en la historia, pero no sé si en el antiguo Egipto probaban la orina para saber qué enfermedad podías tener también. Obviamente, ahora ya no, ahora se hace también, pero por aspecto,
utilizamos el color, puede ser también indicador de enfermedad, pues también el sabor de la orina puede ser indicador de enfermedad. Hoy no se hace, pero antes sí que se hacía. En este caso, pues hombre, muy bonito no es, pero tampoco sería el tóxico que te mataría. Pero claro, a falta de máquinas o a falta de instrumentación tecnológica, pues claro, nuestros sentidos, ¿no? La vista, el olfato, también puede ser tóxico, inhalando según qué y probando, eso podía ser común, sí. Muy bien, pues bueno, estos son algunos de los capítulos. Hay muchos más. Tú hablas también de los rayos X, de la radioactividad, el velcro. Esto ya es más moderno. Y es más moderno. Sí, 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 el velcro. Pero también es interesante porque al final tienes que estar en el lugar correcto en el momento indicado o algo así, dicen, ¿no? En este caso fue, bueno, me gustaría también aclarar que para que se diesen estos descubrimientos, aparte del azar o aparte de la serendipia o aparte de estar, lo que te digo, en el momento correcto, tienes que ser muy curioso también, tienes que tener ganas de aprender. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso del velcro, lo que pasó es que, bueno, el que luego lo inventó estaba paseando por el bosque con su perro y las típicas, como unas florecillas, no sé si se llama bardana, flor de bardana o algo así, que se queda pegado en los pantalones bueno, en el pelo del perrito. Sí, sí, bueno, se queda pegado. Sí, sí, eso se queda pegado y además bien pegado. Luego, como el perro tenga el pelo largo, desde luego eso es un suplicio. Luego quitarlo. Yo luego al llegar a casa con el peine. Pues bueno, lo que podría ser, ¿no? Lo que tú dices, no, pues jolines, ahora cuando llegue a casa esto está súper pegado, se han hecho unos nudos aquí con el perro, venga, pues la persona que le pasó eso, que fue un suizo, quiso ir más allá y aprovechar y pensar, ostras, esto, el mecanismo que tiene esta planta, ¿por qué hace esto esta planta? Esto lo hace para poder reproducirse, ¿vale? Se engancha las cosas para que la gente, los animales, la transporten a otros sitios y a reproducirse en otros sitios, ¿no? Pero ¿qué podríamos aprovechar? Porque aquí hay una capacidad de unión muy fuerte. Pues esta persona decidió pues, ser una persona curiosa, ser una persona ambiciosa y decir, vamos a ver bajo el microscopio cómo está, ¿no? Hay como unos loops, como unos bucles y unos anzuelos. Y dijo, ¿y si intentamos imitar a la naturaleza? Que esto es un campo, ¿no? Que se llama biomimética. Y dijo, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero sintético. Y le costó 10 años, por eso. 10 años encontrar qué tejido podía utilizar y cómo lo tenía que tratar para conseguir más o menos esa estructura como de loop y de gancho que es hoy en día el velcro. Y también es el ejemplo de que muchas veces las cosas no triunfan porque nadie se interesó, es decir, ya existían las cremalleras, ya existían los botones, ya existían otras maneras y nadie se interesó. Él lo patentó, pero al final fue gracias no voy a decir nada, pero fue gracias a los astronautas, al espacio, al universo, ahí lo dejo, que, que el velcro se puso realmente de moda. Muy bien. Bueno, pues no vamos a destripar mucho más el libro, ¿no? Ahí hablas del LSD, de la Viagra, en fin, temas para ampliar conocimientos y para conocer cómo la ciencia y el azar se van uniendo, ¿no? Van de la mano en muchos casos. Aunque las historias, de alguna manera, pues tampoco puedan ser corroboradas al 100% porque ya sabemos que cuando uno está viendo algo que es muy serio y que no capta mucho la atención, la anécdota consigue captar esa atención, ¿no? Muchas veces la historia se basa en anécdotas que han cogido un volumen muy por encima del propio descubrimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, pues el libro es mucho más que esto, porque además no solo cuentas un hecho, sino que cuentas la historia, cuentas los personajes, hablas de las relaciones de los personajes, hablas del éxito o fracaso, o la aceptación que tuvieron esos descubrimientos o esos inventos, y al final uno saca una idea general de cómo funciona
cómo funciona la ciencia, ¿no? Ahí está tu labor. Creo que es bastante, que cada capítulo lo he intentado hacer bastante completo, no solo con historia, que obviamente hay una historia detrás. He querido poner pues un poco de la vida del personaje, he querido poner la ciencia también que hay detrás. También encontraremos fórmulas químicas en el libro o procedimientos de laboratorio y también curiosidades. También he puesto pues para qué han servido estos inventos o estos descubrimientos, ¿no? Cómo los utilizamos hoy en día para que cada capítulo fuese más que una simple historia. De acuerdo, Mireia, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Mireia Ortega, doctora en biomedicina, divulgadora científica y autora del libro La ciencia y el azar, editado por Pinolia. Mireia, vamos a dar un repaso a lo que haces, porque tú eres, aparte de investigadora, eres divulgadora. Le dedicas mucho tiempo a la divulgación, no solo con este libro, sino con actividades para niños, por ejemplo, tengo entendido. Cuéntanos un poco qué es lo que haces y además darnos una idea de cómo podemos ampliar nuestras ganas de conocer. Al fin y al cabo la audiencia que tenemos, tanto tú como yo, son personas interesadas en ciencia y les interesa pues beber de distintas fuentes, ¿no? Cuéntanos lo que haces. Pues bueno, yo soy doctora en biomedicina, me doctoré ahora hace entre 6-7 años y empecé a trabajar en un laboratorio que es actualmente donde estoy trabajando como Project y Lab Manager, que se ha puesto un poco de coordinación de los proyectos y coordinación del laboratorio en sí. En paralelo hago esta labor de divulgación que ya empecé también cuando estaba haciendo el doctorado, que la empecé con charlas, ¿no? Charlas divulgativas en diferentes centros cívicos, bibliotecas, algún museo, alguna institución, escuelas también. Empecé a introducirme en el mundillo de querer contar la ciencia de manera amena y de manera que se pudiera entender mejor. Poco a poco, ¿no? Te va gustando, lo vas haciendo, como te digo, siempre en paralelo con mi trabajo del laboratorio. Y luego vinieron las redes. Eso fue, como muchas personas les ha pasado, a raíz de la pandemia. Bueno, se anularon casi todas las actividades presenciales, todos los centros cívicos, empezamos a hacer las cosas online. Pero bueno, luego ya se perdió mucho contactos. Pues continúo haciendo charlas, pero ahora sobre todo mi actividad está en la divulgación en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, porque pensé que ahí había un hueco importante que siempre me gusta explicar, y es que en los periódicos, tanto digitales como en papel, hay una sección normalmente que pone ciencia o vida, pero normalmente, pues no es muy accesible, la tienes que buscar, a no ser que sea un gran descubrimiento que salga en portada, esto lo tienes que buscar y es una pestañita que está por allí y que mucha gente no encuentra o que simplemente pues por no saber, no sabe que cada día ahí se ponen noticias científicas y avances científicos.
Algunos llegan, sí que nos llegan mucho, como el pez diablo este que ha salido recientemente, que hemos visto este pez por todas partes, pero noticias hay cada día. Entonces yo me propuse hacer vídeos divulgativos de las noticias que iban saliendo más o menos a diario, para que éstas llegasen pues a más gente. Entonces empecé a hacer eso durante la pandemia y poco a poco pues ir creciendo número de seguidores y ampliando también un poco el contenido. Ahora ya hablo también no solo de noticias, sino de ciencia general, de historia, de curiosidades. Y la verdad es que, bueno, estoy contenta con el trabajo de divulgadora. Es complejo porque llegar a mucha gente es difícil en el mundo de la ciencia, pero la verdad es que estoy bastante contenta y me ha dado la oportunidad además de escribir este libro. Así que, ¿qué más puedo pedir? Si yo como oyente te quiero seguir, ¿qué debo buscar? Tienes que buscarme como mi ciencia. Una barra baja entre medio. Es mi barra baja Sí, ciencia. mi guión bajo Guión ciencia. bajo ciencia. Exacto. Allí estaré en Instagram y en TikTok. O puedes entrar también en mi página web que es mireyaortega.eu. Muy bien, tengo entendido que con motivo del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, también has publicado en redes entrevistas a mujeres investigadoras, ¿no? Sí, eso fue hace, no sé si hace un año o un par de años que estuve haciendo unas entrevistas a unas chicas que trabajan en la Universidad de Barcelona, que son nanoinfluencers, es decir, que trabajan en el campo de la nanotecnología, pero además también se dedican a la divulgación, entonces, bueno, las llamaban nanoinfluencers y tienen un proyecto muy bonito de hacer llegar la nanotecnología, en este caso, a los más pequeñitos, en las escuelas, a niños y niñas de primaria sobre todo. Entonces les estuve haciendo unas entrevistas, están colgadas en Instagram, creo que son muy interesantes porque te explican su faceta de combinar muchas veces su vida personal con el laboratorio y con la divulgación, con las tres cosas. Y este año, para el 11F, lo que he querido es dar visibilidad a 5 inventoras desconocidas. Existen las mujeres en ciencia, existen mujeres inventoras. El limpiaparabrisas lo inventó una mujer, por ejemplo, y entonces les he querido dar visibilidad con un post que también está colgado en Instagram de estas 5. Podría haber puesto 15 o 20, ¿eh? Quiero decir, a ver las haylas. Háblame de alguna de ellas para que centremos el tema. Pues, por ejemplo, la verdad es que no me acuerdo mucho de los nombres de cada una, pero, por ejemplo, el limpiaparabrisas, los botes salvavidas, el sistema de envasar al vacío, son inventos que vienen de mujeres. Mujeres que alguna vez han intentado, bueno, intentaron patentar y lo consiguieron, y otras veces, pues por ejemplo, en el caso del limpiaparabrisas, nunca se les dio el nombre o el sitio a la mujer, porque Ford, si no me equivoco, en la marca del coche, es que tengo muchas cosas en la cabeza entre el libro y todo, decidió usar el limpiaparabrisas, bueno, sin tener en cuenta la patente, sin tener en cuenta quién lo había inventado, ¿no? Por eso es un post que llamo Mujeres Invisibilizadas y lo podéis ver en Instagram, hay más información. Bien, y ahí hay un capítulo importante en tu vida, tienes ahí una niña muy pequeñita y la vida del padre cuando el niño empieza a crecer y a hacer preguntas, sobre todo cuando se hace preguntas de ciencia, cambia radicalmente, porque tienes que explicar las cosas para niños. Eso es un esfuerzo mental muy, muy importante y se da uno cuenta de que las palabras que se utilizan habitualmente para comunicar la ciencia a los niños no les sirven, les aburre inmediatamente. Tienes que ingeniártelas para captar su atención, ¿no? Y tú tienes experiencia en hacer divulgación para niños. Sí, digamos que de todo el público que tengo o al que llego, los niños serían, y esto ahora diciéndolo teniendo una bebé pequeña es feo, pero los niños creo que es el público que menos me gusta, pero por lo que tú mencionas, es que es complicado, o sea, no solo tengo que hacer de un experimento o de una investigación algo fácil para que podamos entender todo, sino que lo tengo que hacer tan fácil como para que lo entiendan los niños. Y eso pues hay que hacerlo normalmente jugando y experimentando. Lo más fácil para aprender ciencia en los niños yo creo que es
con las manos, haciendo cosas que se pueden hacer en casa, cosas que se pueden hacer en la cocina, que se pueden hacer con colorantes. Hemos hecho talleres, por ejemplo, con leche y colorantes en algún centro de Barcelona. Hemos hecho también extracción de ADN de una fruta. Estas son cosas que al no tener que estar solo prestando atención y que ellos puedan tocar y hacer, pues les llama más la atención y es una manera de llegarles. Es muy diferente hacer una presentación de cómo funciona el cerebro a un público adulto a cómo funciona el cerebro en niños, donde necesitaríamos, por ejemplo, pues una maqueta de un cerebro o dibujarlo o bueno, pensar algún experimento o algún taller para que aprendan. Estuve también colaborando con una editorial porque tenían unos libros que eran, bueno, de una niña que quería ser científica. Entonces también estuvimos trabajando con unos dosieres de ciencia, ¿no? O sea, cosas de dibuja lo que tú te imaginarías como la planta, bueno, diferentes ejercicios, diferentes tareas para niños, ajustado todo para niños. Pero la verdad es que también lo reciben súper bien y les gusta muchísimo. Y eso, si ya les pones a tocar cosas y a ensuciarse, digamos, ya ahí ya has triunfado. Al menos tiene su religión. La verdad es que en la enseñanza lo que falta muchas veces es ensuciarse. Sí. El trabajo de laboratorio, por supuesto que hay que hacerlo con todas las garantías, no vamos a ponernos a imitar los ejemplos como el de la sacarina, ¿no? Pero lo que sí está claro es que cuando se manejan cosas se comprenden muchísimo mejor. Y si no, se queda en una historia que, bueno, te la puedes creer o no creer. Son como esas historias antiguas, pero quizás mucho más aburridas, ¿no? Cuando estás en clase. Esto me pasa recientemente también. He visto algunas personas alrededor de mi círculo que están estudiando y me dicen, mira, es que no me motiva lo que hago o es muy complicado lo que hago. Y yo siempre me acuerdo de mi carrera. Cuando yo empecé, yo estudié bioquímica, pero en cuanto yo empecé, bioquímica como tal no era una carrera, sino que tenías que hacer el primer ciclo de química, por lo tanto estuve haciendo primero y segundo de química y tercero y cuarto de bioquímica, por lo que aunque a mí me gustara la bioquímica, tuve que pasar pues, por la química orgánica, la química inorgánica, química física y todo eso, que bueno, matemáticas y álgebra, que dice, bueno, yo, ¿para qué me he metido aquí? Pero hay que tener un poco de paciencia porque es lo que tú dices, hay que esperar a ensuciarse, hay que esperar a hacer las asignaturas que a lo mejor no te gustan porque tú piensas, yo es que esto no es lo que yo quería, espérate a ir al laboratorio. Espérate que todo esto luego tendrá una aplicación en el laboratorio y lo estamos haciendo para que cuando estés en el laboratorio sepas hacer las cosas. Y luego estás en el laboratorio y piensas, ahora sé por qué estaba estudiando, ¿no? Lo que tú dices, ahora me he ensuciado, ahora me he puesto unos guantes, ahora me he puesto una bata, ahora veo cosas, que sea un cambio de color, un cambio de estado. Y creo que muchas veces los jóvenes, creo que, bueno, a mi alrededor al menos, yo siempre les digo, un poquito de paciencia, ya sé que ya sé que no quieres estudiar catalán y castellano, que tú quieres estar en un laboratorio, pero bueno, tienes que pasar por ello, ya vendrá el momento de ensuciarte y de hacer lo que realmente quieres. Y creo que eso es importante saberlo. Claro, el gran problema es que muchas veces en los institutos o en los colegios, pues esos laboratorios brillan por su ausencia. Y ahí es donde quizás falla un poco el sistema, ¿no? Que si no se produce esa conexión entre lo que es la teoría y la naturaleza, que sería una forma de decirlo, ¿no? Es decir, el ensuciarse las manos, si no se produce esa conexión se pierde interés y ahí habría que machacar un poco más, ¿no? Claro, si yo me hubiese quedado con los 2 primeros años de mi carrera estudiando ahí pura química orgánica, mira, dibujando anillos de benceno todo el día, yo hubiese dicho, mira, yo para esto no estudio ahí todo el día dibujando anillos de benceno. Luego ya cuando coges el benceno en el laboratorio ya es otra cosa, es más divertido. Bueno, siempre me gusta que al final habléis de vosotros, ¿no? Cuando hago entrevistas, porque pues hay alumnos que nos escuchan y alguno puede estar pues pensando en dedicarse, por ejemplo, a la divulgación científica, que por qué no, eso es un camino, es mi camino, por ejemplo, y es un camino que
tiene un encanto muy especial, ¿no? Porque eso de intentar comprender las cosas y explicarlas de manera que se entiendan para distintas audiencias, no es lo mismo hacerlo para una persona mayor que para un niño, en fin, todas esas cosas, eso requiere un esfuerzo, pero uno se dedica a la divulgación por alguna razón, ¿no? ¿Cómo entró en ti ese gusanillo por la divulgación científica? Pues mira, entró un poco por obligación. Entró un poco por obligación, porque estaba yo haciendo el doctorado cuando mi jefa, que se dedica a la divulgación también, le gusta hacer muchas charlas. Bueno, pues no le iba bien hacer una charla un día concreto, me acuerdo que fue en Hospitalet, y me dijo, oye, ¿puedes ir tú a hacer la charla? Y yo, ¿cómo le voy a decir yo que no a la jefa? A ver, ahora, ¿qué va a pasar? Digo, bueno, pues ya voy yo, digo, pero cuéntame qué tengo que hacer. Me dice, bueno, no, pues hablarás con tal y yo qué sé, explícales cómo funcionan las proteínas, el proteoma, cómo lo relacionas tú en el doctorado con el síndrome de Down, que es lo que yo estaba haciendo. Me dijo, habla un poco de tu proyecto, siempre sin explicar demasiado, porque no podemos explicar del todo hasta que no está publicado. Y digo, bueno, le dije, sí, pues ya voy para allá, hago una presentación en PowerPoint y me pongo ahí yo delante de un público, en este caso adulto, y les explico. Y bueno, y me doy cuenta de que no hay miedo escénico, para empezar, que eso, bueno, pues podría pasar, podría estar súper nerviosa. Me doy cuenta que la gente me está escuchando y me doy cuenta que hacen preguntas y que incluso después de la charla vienen a hablar conmigo y a hacer más preguntas o a felicitarme o a hacer, mira, lo hemos entendido súper bien, muchas gracias. Y me dio una sensación tan bonita que dije, oye, voy a hacer esto, pero por mi cuenta también, aparte de todas las charlas a las que mi jefa me obligue a ir porque no tiene tiempo, voy a hacerlo yo también por mi cuenta, porque me gustó muchísimo, me sentí súper cómoda. Y entonces digo, bueno, pues hay otros centros cívicos, poco a poco dices, mira, pues me voy a hacer una web, ¿vale? Porque eso también fue claro, cuando ya llevas un recorrido, digo, bueno, pues me haré una web. Y así empecé, puedo decir que, pues que fuese un poco por obligación. Yo no conocía el campo y poco a poco también me fui formando, porque también hice clases de expresión oral, clases bueno, de cómo hacer una buena presentación en PowerPoint. Pero hoy en día, no sé, cuando yo estaba haciendo esto, no estoy segura, pero sé que hoy en día hay el máster de comunicación y divulgación científica y que es una profesión reconocida como, bueno, de por sí y que puedes trabajar, o sea que hay puestos laborales de comunicadores científicos, ¿no? Para dar a conocer todas las investigaciones que se dan, pues, en un centro de investigación y desarrollo, etcétera. No fue este mi caso, ¿no? Sino que yo lo hice como un poco aprendiendo por mí misma, pero hoy que la gente sepa que puedes estudiar ciencia y dedicarte a la comunicación y a la divulgación, no tienes por qué dedicarte al laboratorio, que es una salida más a estudiar ciencia y que hay proyectos muy bonitos y que la Asociación Catalana de la Comunicación Científica, que es donde estoy yo, apoyamos proyectos muy bonitos, muy innovadores, de gente joven que tiene muchas ganas de divulgar y creo que cada vez bueno, vamos creciendo un poquito y eso me gusta, la verdad. Ajá. Bueno, pues ahí queda la información para aquellos que estén interesados en la divulgación. Hay ya un último capítulo. Tú además trabajas en un laboratorio de investigación, ¿no? ¿A qué te dedicas exactamente como En investigador? laboratorios, en concreto, se estudian enfermedades autoinmunes, ¿vale? Trabajamos para intentar entender y curar, sobre todo en nuestro laboratorio, enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2, esclerosis múltiple, a ver, es que estamos con varios temas, ¿eh? Enfermedad de Crohn, colitis, también tocamos algo de obesidad, y creo que de momento estamos parados ya solo en eso. Entonces, yo lo que me Bueno, dedico... solo me parece mucho, ¿eh?
No, la verdad es que somos un laboratorio muy grande. Estoy hablando de aquí, en España, pues un laboratorio de 13, 14 personas. Es un laboratorio ya bastante grandecito. Hay de más grandes, ¿eh? Pero está muy bien. Somos muchas personas y, claro, podemos abarcar muchas enfermedades. Tenemos mucho modelo de ratón y podemos abarcar bastantes enfermedades. Y mi papel en el laboratorio, aparte de colaborar con algunas técnicas científicas de pollata de laboratorio, de cultivo celular, de producción de proteína, mi papel es la coordinación, es decir, que el laboratorio siempre esté en perfectas condiciones, es decir, que todo el mundo tenga lo que tiene para trabajar, que estén funcionando todos los proyectos, que nos lleguen las subvenciones, que se gasten de manera correcta, poner a punto diferentes técnicas también y un poco de coordinación. Y bueno, ahora nos gusta ponerlo todo en inglés, es management, ¿no? Laboratory management y project management también, ¿no? Por la parte esta de los proyectos y el dinero. O sea que me encargo un poquito de todo. Investigación per se, yo puesta ¿cómo se dice? En un proyecto concreto de investigación en una enfermedad, no estoy, sino que trato más, por ejemplo, de cosas producimos muchas proteínas y me encargo de su control de calidad, por ejemplo. Es decir, sí que estoy en Pollata, sí que estoy manejando pipeta, digamos, pero no estoy en un proyecto concreto, sino que hago cosas que me ocupen poco tiempo para poder dedicarme a la coordinación del laboratorio en general. Muy bien, pues el tiempo se nos acaba. Pues ya solo me queda, por un lado, felicitarte por el libro. Repito el título, La ciencia y el azar. Está editado por Pinolia y, de todas formas, en la página web ya ponemos todos los enlaces, no solo al libro, sino a las distintas actividades de divulgación científica que llevas. Que sigas adelante, nos sigas enseñando ciencia y contando historias como las que cuentas en ese libro, Mireia. Esa es mi idea, seguir. Muchas gracias. Hemos hablado con Mireia Ortega, es doctora en biomedicina y divulgadora científica. Y lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias, Mireia. Gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar